Hola, si ya llegaste hasta acá es porque te interesa empezar a emprender desde cero de una manera experimental. Para eso, hoy vamos a compartir contigo una metodología que en Startup hemos adaptado de Lean Startup, que te va a ayudar aplicando 3 pasos a empezar a emprender desde cero, a bajo costo y de manera experimental y rápida. Esperamos esto pueda ayudarte a partir con tu negocio y bueno, si ya partiste, que te ayude a potenciarlo y hacerlo mucho más robusto para que tengas resultados en el corto plazo rápidos. El primer paso de la metodología consiste en suponer. Es decir, hacerte hipótesis de 3 cosas muy relevantes. La primera es de cuál es el problema que vas a atacar. ¿Por qué te digo hipótesis de cuál es el problema? Por ejemplo, Uri Levin, el creador de Waze, él tiene una frase bastante interesante que dice: enamórate del problema y no de la solución. Hace referencia a esto porque él estuvo investigando por mucho tiempo lo que pasaba en el tráfico y se daba cuenta que cada vez que proponía soluciones no eran soluciones que realmente agregaran valor, o quizás eran soluciones que no dependían del todo de él. Por ejemplo, cómo hacer nuevas vías del tráfico, cómo tener menos vehículos para que el tráfico fuera más expedito. Esas cosas no dependían de él y eran de un desarrollo bien complejo también. Entonces, ¿qué empezó a hacer él? Empezó a enamorarse del problema, empezó a ver bien en profundidad qué cosas sí podía hacer él para solucionar y agregarle valor a las personas que estaban transitando con sus vehículos. Y se dio cuenta, al quedarse un rato en el problema y no en la solución, que las personas competían por las vías. Y al competir por las vías hacía que ciertas vías colapsaran. Y por eso se le ocurrió la idea de Waze, una aplicación donde puedes ver cómo está el tráfico según las vías y te sugiere vías alternativas que no tienen tanta demanda para llegar a tu destino. Entonces, lo primero es que tienes que hacerte una hipótesis de cuál es el problema, porque en principio puede que la hipótesis que te hagas del problema no sea lo que está más de fondo, sino sea algo muy superficial que no agregue tanto valor. Entonces, primera hipótesis, enamórate del problema. La segunda hipótesis que tienes que hacerte es de tus segmentos de clientes. Es decir, ¿qué personas tienen este problema? Puede pasar que el problema sea de un universo muy grande de personas y tengas que quizás subdividirla en segmentos, porque no es lo mismo resolver un problema para millennials que resolver un problema para personas de la generación X o para boomers, por ejemplo. Entonces es muy importante que te hagas una hipótesis de qué personas pueden tener el problema, dividida en segmentos. ¿Por qué una hipótesis? También porque probablemente las soluciones que se te ocurran van a estar más dirigidas a un segmento que a otro, y mientras más de nicho sea, es decir, más específica sea tu solución para un grupo específico de personas, es muchísimo más probable que tengas éxito. Entonces, primero vas a hacerte una hipótesis también de qué son los segmentos. La tercera hipótesis que tienes que hacerte es sobre qué cosa le agrega valor a tu cliente, es decir, la solución. Esa es tu tercera hipótesis. ¿Cuál es tu hipótesis de solución? Cuando tengas estas 3 hipótesis, vamos al segundo paso, que consiste en experimentar. ¿Por qué experimentar? Tienes que hacer pequeños experimentos que te permitan probar las 3 hipótesis anteriores que te hiciste. En Lean Startup a estos experimentos le llaman un producto mínimo viable. O sea, la idea consiste en desarrollar un pequeño producto que te permita, que sea lo suficientemente barato y fácil, que te permita a ti probar las hipótesis que te hiciste anteriormente. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres vender alimentos para animales a domicilio y quieres desarrollar una aplicación para eso, ¿cuál podría ser un producto mínimo viable que te permita probar tus hipótesis? Por ejemplo, hacer la aplicación es muy costoso en tiempo, en dinero, en recursos. No puedes lanzarte a probar la aplicación en sí. Entonces puedes idear soluciones más baratas que te permitan probar tu hipótesis, como por ejemplo empezar a ofrecer el servicio vía WhatsApp, que no requiere tantos recursos y es mucho más simple. Y ahí lo vas a ir probando, este producto mínimo viable o este experimento. La idea es que lo vayas probando con el mercado, constantemente lo vas probando y vas corroborando tus hipótesis. Ahora, el tercer paso es muy importante, tiene que ver con aprender. ¿Qué tiene que ver con esto? Que estas hipótesis que te estás haciendo y estos experimentos, a medida que los vas probando, los tienes que medir. Es súper importante que los midas, porque a la hora que tú los vas midiendo, vas a saber exactamente qué cosas están funcionando, qué cosas no y cómo potenciarlas. En conclusión, son 3 simples pasos que te da esta metodología para empezar a emprender desde cero. El primero consiste en suponer, es decir, hacerte hipótesis. El segundo consiste en experimentar, es decir, probar tus hipótesis a bajo costo. Y el tercero en
Aprender, medir tus experimentos de manera continua que te permitan retroalimentarte y aprender para cada vez ir haciendo las modificaciones que necesitas para aportarle real valor a tu cliente para que esté dispuesto a pagar por tus productos y a mantenerse contigo. Espero esto pueda ayudarte a emprender desde cero de una manera experimental y si ya emprendiste o si ya partiste, te ayude a acelerar el crecimiento de tu negocio.